Hoy Starbucks tiene 36.000 tiendas en 80 países. Es la cadena de café más grande de la historia. Su nombre es sinónimo de una experiencia, no de una taza de café, de un ritual, de un lenguaje, de una identidad. Y todo empezó con un empleado que tuvo una idea que sus jefes rechazaron, que se fue a Italia sin permiso, que volvió con una visión que nadie quiso escuchar y que terminó comprando la empresa que lo había contratado. Esta es la historia que Starbucks no pone en sus tazas. Howard Schultz creció en los proyectos de vivienda pública de Brooklyn, Nueva York. No era una infancia de escasez relativa, era pobreza real. Su padre trabajaba en empleos físicos mal pagados, sin seguro médico, sin beneficios. Un día cayó y se rompió el tobillo en el trabajo. La empresa lo despidió. La familia no tenía ingresos, no tenía cobertura médica, no tenía red de seguridad de ningún tipo. Schultz tenía 7 años cuando vio eso. Y esa imagen, la de su padre tirado en el suelo de la cocina, sin que nadie respondiera por él, se convirtió en la obsesión que definiría cada decisión de negocios que tomaría el resto de su vida. Estudió con una beca de fútbol americano. Fue el primero de su familia en graduarse de la universidad. Consiguió trabajo en Xerox, luego en una empresa de utensilios de cocina llamada Hammerplast, y fue vendiendo cafeteras cuando notó algo extraño. Una pequeña empresa en Seattle compraba más cafeteras por persona que cualquier otra en el país. Fue a investigar. La empresa se llamaba Starbucks. En 1981, cuando Schultz la visitó por primera vez, Starbucks tenía 4 tiendas en Seattle y vendía granos de café tostado de especialidad. No bebidas, no lattes, no frappuccinos, solo granos y equipos para preparar café en casa. Era una empresa pequeña, culta, obsesionada con la calidad del café, dirigida por 3 socios que amaban el producto más que el negocio. Schultz quedó fascinado, no con el café, con la oportunidad. En 1982, convenció a los socios de contratarlo como director de marketing. Dejó un trabajo estable en Nueva York, se mudó a Seattle y empezó a trabajar para una empresa de 4 tiendas que sus amigos pensaban que era una locura. Un año después, todo cambió. En 1983, Starbucks envió a Schultz a una feria de utensilios de cocina en Milán. Lo que encontró ahí no fue una feria, fue una revelación. Italia tenía en ese momento 200.000 bares de café. Cada uno era un punto de encuentro, un tercer lugar entre la casa y el trabajo, donde la gente pasaba tiempo, hablaba, vivía. El barista conocía los nombres de sus clientes. El espresso no era una bebida, era una pausa, un ritual social, construido alrededor de una taza pequeña y caliente. Schultz caminó por Milán durante días, con una sola pregunta en la cabeza: ¿por qué esto no existe en América? Volvió a Seattle con la respuesta convertida en plan de negocio. Starbucks debía transformarse, dejar de vender granos para llevar a casa y convertirse en una cadena de bares de café al estilo italiano. Espresso Cappuccino, un espacio donde la gente quisiera quedarse. Se lo presentó a los socios. Los socios dijeron que no. El rechazo no fue descortés, fue razonado y firme. Los fundadores de Starbucks eran puristas. Creían que su negocio era la educación del consumidor americano sobre el café de calidad. Convertirse en una cadena de bebidas era, en su visión, traicionar la esencia de lo que habían construido. Además les preocupaba el mercado. Los americanos no conocían el cappuccino. No existía la cultura del espresso. ¿Quién iba a pagar $1.50 por una bebida que no sabían pronunciar? Schultz argumentó, presionó, insistió durante meses. La respuesta siguió siendo no. En 1985, después de 3 años trabajando para Starbucks, Schultz tomó una decisión que la mayoría de personas en su posición nunca habrían considerado. Renunció y se fue a construir lo que Starbucks no quiso ser. Schultz fundó su propia cadena de cafeterías. La llamó Il Giornale, en referencia a los periódicos italianos que se leían en los bares de Milán.
El concepto era exactamente lo que había propuesto a Starbucks: espresso, música italiana, el ritual del café de pie como en los bares italianos. Consiguió financiamiento con una dificultad que él mismo describió después como agotadora. Se reunió con 242 inversores potenciales. 217 lo rechazaron. Los que dijeron sí le dieron suficiente para abrir 3 tiendas, en Seattle y Vancouver. El jornal funcionó, la gente entraba, volvía. El modelo tenía algo que el mercado americano no había visto antes. Y entonces, en 1987, ocurrió algo que Schultz no había planeado, pero para lo que llevaba 5 años, preparándose sin saberlo. Los fundadores de Starbucks decidieron vender. Los socios que habían rechazado su visión querían retirarse. Pusieron Starbucks en venta por $3,8 millones. Schultz tenía 34 años, tenía 3 cafeterías pequeñas y el sueño de construir algo mucho más grande. Llamó a sus inversores, consiguió financiamiento adicional y compró Starbucks. El empleado al que habían dicho que no se convirtió en el dueño de la empresa que lo había contratado. Fusionó el Giornale con Starbucks, tomó el nombre de la empresa original y empezó a construir lo que había visto en Milán 4 años antes. Lo que Schultz construyó en la siguiente década no fue solo una cadena de café, fue un sistema de valores que en 1987 ninguna empresa de su tamaño tenía. 2 años después de comprar Starbucks, cuando la empresa tenía apenas 11 tiendas, Schultz tomó una decisión que sus asesores financieros consideraron suicida. Extendió cobertura de salud completa a todos los empleados que trabajaran más de 20 horas semanales, incluyendo a los trabajadores de medio tiempo. Ninguna cadena de comida rápida o retail hacía eso. Schultz dijo que lo hacía porque recordaba a su padre tirado en el suelo de la cocina de Brooklyn, que ningún empleado de Starbucks iba a quedarse sin cobertura médica por una caída en el trabajo. 4 años después, extendió el plan de acciones de la empresa a todos los empleados, también de medio tiempo. Los llamó Beanstalk. Un barista de Starbucks en 1991 podía volverse accionista de la empresa donde trabajaba. Eso no existía en ningún lugar. En 1992, Starbucks salió a bolsa con 165 tiendas. 10 años después, tenía 5,000. Pero la historia no termina ahí, porque Schultz cometió su propio error monumental. En 2000, en la cima de su éxito, dejó la dirección diaria de la empresa. Sin su presencia, Starbucks se expandió a una velocidad que sacrificó todo lo que la había hecho diferente. En 7 años, pasaron de 5,000 a 15,000 tiendas. El crecimiento destruyó la experiencia. Las tiendas se volvieron mecánicas. Los baristas dejaron de conocer los nombres de los clientes. El espresso empezó a oler a quemado, porque las máquinas automáticas que instalaron para acelerar el servicio no tostaban bien. El tercer lugar que Schultz había soñado en Milán se convirtió en una fábrica de bebidas con música de fondo. Las ventas cayeron. Las acciones se desplomaron un 50%. En 2008, en medio de la crisis financiera, Schultz volvió como CEO. Lo primero que hizo fue cerrar 7,100 tiendas simultáneamente durante una tarde entera para reentrenar a todos los baristas de Estados Unidos en cómo preparar un espresso. La empresa perdió millones en esas horas cerradas. Schultz dijo que era necesario recordarle al mundo y a su propia empresa que era Starbucks realmente. La historia de Howard Schultz tiene todas las formas del sueño americano: el niño pobre que triunfa, el empleado que compra la empresa, el visionario que ve lo que otros no ven. Pero tiene también algo que esa narrativa siempre deja fuera, que fue rechazado 217 veces antes de conseguir financiamiento, que los fundadores de la empresa, que hoy vale $100,000 millones, le dijeron que no a su idea más importante, que en su momento de mayor éxito dejó de prestar atención y casi destruyó lo que había construido.
y que la visión que cambió la industria del café en el mundo no nació en una sala de juntas, ni en un plan estratégico. Nació en una tarde caminando por Milán, en un hombre que tomó un espresso en un bar que no conocía y tuvo la capacidad de imaginar que ese momento podía existir en cualquier ciudad del planeta. Eso no se enseña, no se planifica y casi nunca se publica. Esto fue lo que no se publicó.